La Cola Feliz. Encuentro con las realidades y el mundo. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Bueno, amigos, y vamos a comenzar las entrevistas hoy con Luis Francisco Cabeza. Él es politólogo y es director general de Convite Asociación Civil, Convite AC, porque ellos se han encargado de ayudar a la gente que está en confinamientos, adultos mayores, vulnerabilidad y situación de personas mayores en confinamiento. Es el tema que vamos a tratar, porque de verdad que si hemos hablado todos estos meses de la situación de los niños, básicamente, también se nos ha olvidado hablar más de los adultos mayores, de los ancianos, que en muchas ocasiones están solos o cuasi solos. Así que, Luis Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Nelson. Un saludo a todo tu equipo de producción y especialmente a ti y a la Celi. Y bueno, sí, efectivamente las personas mayores parecieran siempre estar como que en un segundo plano en esta emergencia. Y bueno, desde Convite nos hemos ocupado ya desde hace aproximadamente 14 años en trabajar no solo en los derechos sociales a nivel de todas las poblaciones, sino teniendo un especial énfasis en el tema de las personas mayores. Y bueno, desde hace ya aproximadamente 3 años, 4 años atrás, venimos preparando documentos que enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un documento anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores. Se nos ha concedido audiencia en la Comisión Interamericana, por primera vez se concede una audiencia para tratar el tema de personas mayores. Y bueno, más recientemente, motivado a la emergencia que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino nuestra emergencia previa, veníamos desplegando todo un programa de acción humanitaria dirigido fundamentalmente a personas mayores. Por allí andamos, Nelson. Ahora, dime una cosa, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar todos a que nuestros adultos mayores? Yo tengo mi madre de 96 años, la tengo confinada en su apartamento y hemos ido a visitarla en este tiempo apenas 3 veces porque el drama de la gasolina. Yo me quedé sin gasolina y no tenía cómo irla a visitar más, una hermana también. Así que, entre otras, todo el drama que veníamos acumulando ahora está acumulado al doble en esta situación. Sí, efectivamente, tal como está tu mamá, Nelson, están muchísimos, están millones de personas adultas mayores que, bueno, pues el confinamiento los ha llevado a estar en situación de soledad, a estar incluso muchos expuestos a maltratos. Debemos recordar muchos ancianatos que hemos visitado, nos hemos encontrado con que algunos han enviado a las personas que tenían allí, los han enviado a sus casas. Eso pues eleva los niveles de riesgo de maltrato hacia las personas mayores, tomando en cuenta que la situación de confinamiento nos expone a, bueno, que muchas personas actualmente probablemente estén viviendo una dinámica familiar en la que, bueno, están mucho tiempo juntos, en un espacio quizás hasta reducido, y bueno, pues en hogares en donde probablemente, bueno, se veían era un rato en la noche, y bueno, eso Así puede es. exacerbar los riesgos de incluso maltrato, y bueno, allí las mujeres y las personas mayores, en la mayoría de las veces, tienen casi todas las de perder y ser las víctimas. A eso, Nelson, hay que sumarle pues un deterioro de la salud emocional. Nos preocupa enormemente y sobre todo lo vamos a plasmar el 29 de mayo, Día Nacional del Adulto Mayor, que vamos a presentar nuestro informe de victimización de personas mayores del 2019, que hemos visto cómo incluso hay un incremento en los suicidios de personas mayores. Esto es preocupante, hay que tratarlo con mucha responsabilidad y seriedad, pero esto forma parte de ese proceso de, digamos, de un deslave pues, emocional, porque esto, como tú bien lo decías, la pandemia es una emergencia dentro de otra. Ya nuestra situación de emergencia, pues en los últimos 2 años ya era bastante precaria, tanto así que Naciones Unidas habla de 7 millones de personas en situación de necesidades humanitarias, y allí están incluidas las personas mayores. Entonces, la pandemia introduce un elemento adicional de angustia, de miedo, de desasosiego, y bueno, pues eso ha ido pues minando la salud emocional de nuestros mayores, y a eso súmale la imposibilidad, porque realmente es una barrera casi que infranqueable, poder acceder a las medicinas para tratar padecimientos como la depresión, como la ansiedad, como los trastornos bipolares, y la barrera es fundamentalmente económica. Nosotros venimos haciendo medición en el área metropolitana de una muestra de farmacias y bueno, pues
En la muestra, en lo que levantamos de abril, una caja de sertralina, que es uno de los medicamentos más utilizados sobre todo para tratar depresiones y trastornos de este tipo, pues está alrededor de los 900.000 bolívares. Ya este mes seguramente debe subir. ¿Cómo hace Nelson, mi estimado Radio Escucha, un adulto mayor que devenga 400.000 bolívares mensuales de pensión? Sencillamente no la toma, abandona los tratamientos y eso por hablar de algún padecimiento, los que padecen hipertensión, diabetes. Nosotros en septiembre, octubre, y lo publicamos en noviembre, hicimos un trabajo con HelpAge, que es una organización que trabaja a nivel global del tema de personas mayores, y allí pudimos identificar, por ejemplo, que 3 de cada 5 personas mayores se acuestan regularmente con hambre. 1 de cada 10 se acuesta todas las noches con hambre. Entonces, esa emergencia previa más esto, pues es un duro golpe. La situación que están viviendo las personas mayores es bien difícil, además de que muchos lo hacen en situación de soledad. Eso te iba a decir, iba a decir, que ese es un punto clave, porque con esta salida de tanta gente al exterior y dejaron encargados a sus abuelos, a sus padres, inclusive hasta de niños, de nietos, que los ha tocado solos, no tienen la familia ida y han dejado, si no lo han dejado con los niños, lo han dejado solos. Así es, Nelson. El tema se habla, según ACNUR, habla aproximadamente de 5 millones de venezolanos que han abandonado el país, es decir, 5 millones que no se llevan a sus viejos. La migración es un asunto de personas que van entre 18 y 45 años aproximadamente. Allí es el grueso de las personas que migran. Atrás quedan unas personas mayores en el peor país del continente para envejecer, devengando $2.18 mensuales para sobrevivir todo un mes, y con el agravante actual de que ya en muchos casos la remesa no está llegando, Nelson. Claro, ese es otro drama. Adicional ese es otro drama porque porque muchos dependían de los $100 que mandaba un nieto, un hijo, pero muchos de ellos o están regresando o sencillamente están en una situación que más bien le están mandando desde aquí para allá, porque en los países... Claro, porque se perdieron después lo doloroso es eso, creo que es uno de los puntos más vulnerables, el de los ancianos y el de los que se fueron y tienen que regresar, porque se fueron, ya tenían más o menos algunos hasta 2 años logrando un mínimo de tranquilidad en el trabajo, etcétera, de mínimo en cuanto al ingreso. Y resulta que viene esta pandemia, votan a todo el mundo, no solo los venezolanos, los que están idos, sino a los propios connacionales en Colombia, en Perú, en Ecuador, y han quedado en el último lugar de la escala. Sí, sobre todo porque buena parte de nuestros migrantes, pues, en esos países tenían empleos muy precarios, pues, empleo informal, empleos que a la hora del cambio son los primeros en salir, pues entonces ellos están muy afectados. Al estar ellos afectados, pues no pueden estar enviando dinero hacia acá, más bien ellos están en situación muy comprometida, y eso impacta directamente en un importante número de personas mayores que dependían casi exclusivamente de los 50, 100, $150 que podía enviar algún familiar. A eso súmale el hecho del soporte emocional, es decir, hay ese síndrome que llaman el síndrome del nido vacío, es decir, se fueron los nietos, se fueron los hijos, y ese muro de contención emocional en el que se ha convertido la familia. La familia actualmente en Venezuela es prácticamente el único seguro que tenemos. Pues nadie tiene, muy poca gente, y menos los adultos mayores, tienen un seguro que los blinde frente a la contingencia, porque aquí en Venezuela no hay sistema de protección para las personas mayores. Es solamente la familia se convierte en ese muro, y bueno, y si además no lo tiene, pues imagina la fragilidad en la que están las personas mayores. La situación en eso, pues yo podía catalogarla como dramática, y en la que no hay una respuesta de política pública de manera diferenciada. Nosotros hemos venido alertando sobre la necesidad de la instrumentación de un plan de respuesta humanitario, pero que incluya de manera diferenciada las necesidades de las personas mayores. A ellos les impacta de manera distinta, por ejemplo, el hecho de que no haya agua. Es decir, probablemente nosotros aún podemos en cada brazo agarrar un puñete con agua y subirlo, pero una persona de 75 años probablemente no va a poder hacerlo. O en la quema de la basura está impactando enormemente a las personas con alergias, con enfermedad obstructiva crónica, asmáticos. Entonces,
allí vemos cómo hay niveles, grados de impacto de la crisis y en donde las personas mayores pues llevan actualmente todas las de perder, además de ser la población de alto riesgo frente al coronavirus. Si revisamos la estadística, que a Dios gracias, de fallecidos es baja, son solo 10 los que han fallecido por COVID hasta los momentos, podemos ver que 9 de ellos sepamos, son personas mayores. 10 que sepamos. 10 que sepamos, pero de esos 10 que sabemos, es bueno decir que 9 son personas mayores, es decir, el 90%. Señor. Entonces, la situación es bien compleja, Nelson. Sí, hoy estaba viendo, inclusive, bueno, hemos visto primero que los primeros que sufrieron con la pandemia fueron los ancianos en Italia, en España. Bueno, hoy estamos viendo que Rusia, los ancianos también han sido de los más vulnerables, y en Estados Unidos, muy vulnerables. El punto mayor de vulnerabilidad es mayores de 70 años y ha pasado en las famosas casas de asilo para ancianos, para privadas. Bueno, sí, los muertos han sido brutales, las cifras y la situación. Y hay una, ahora imagínate el riesgo aquí, ¿no? Sí, y ahí se ha querido instaurar a nivel mundial, y eso nosotros lo repudiamos y lo condenamos, una especie de discriminación de las personas mayores, sobre todo para el acceso a la salud. A querer casi eutanasia. Casi eutanasia, una sanidad selectiva en la que se relativiza el derecho a la vida. Nosotros casualmente ayer, el día martes, fue publicado un comunicado que es el Manifiesto Europeo para la Rehumanización de la Sociedad, en donde se condena la sanidad selectiva, en donde se establece, bueno, pues que las personas mayores, pues en esta contingencia, muchos de ellos, pues se decide entre un joven y un viejo, pues indudablemente el viejo lleva todas las de perder. Entonces se condena esas prácticas que pues sería el desmantelamiento de la solidaridad y el desmantelamiento de los vínculos que como sociedad nos han unido a toda la humanidad. Yo particularmente suscribo ese comunicado de la comunidad de San Egidio, que es un grupo como de pensadores de notables de Europa, en el que se condena este tipo de prácticas, y acá en Venezuela estamos muy alerta y denunciando cualquier tipo de acción, como por ejemplo la que quiso tomar un alcalde en Cumanacoa, en donde prohibía a las personas mayores salir a comprar. Es decir, la verdad que con mucha comodidad algunos personeros del gobierno, desde la comodidad de sus despensas llenas, probablemente ellos deciden que las personas mayores no pueden salir a buscarse lo poco que pueden comer. Eso es para que crean que no tienen mamá, ¿oíste? Porque como se las nombran cada rato, esa es la angustia que tienen también. Pero definitivamente ha sido el tema más duro de esto, porque inclusive ha habido me contaba alguien con mucho dolor que ha habido casi una selección, profesor decía una eutanasia selectiva, porque le dice, bueno, no tengo sino 3 equipos para respirador artificial, lo que sea, y tengo 7. Bueno, pásame los más jóvenes que se van a salvar, los viejos déjalos hasta que tenga otra oportunidad. Así ha sido, así de duro. Así que bueno, todo eso quiero que me cierres con un comentario final. Estamos conversando, amigos, como les decía, con alguien que conoce, que sabe, que ayuda a toda esta cantidad de ancianos en el país. Así que ciérrame si quieres con algo que pueda. Sí, bueno, fundamentalmente, Nelson. Francisco Cabezas, director de Convite Asociación Civil. Fundamentalmente, Nelson, en este mes del adulto mayor, que es mayo, pues el 29 de mayo es el Día Nacional del Adulto Mayor. Los adultos mayores tienen poco que celebrar, pero sin embargo reivindicamos la necesidad de la lucha por sus derechos. Los derechos no envejecen, los derechos por el contrario deben ampliarse, deben garantizarse, y desde Convite pues estaremos muy atentos, seguiremos trabajando, documentando, denunciando y haciendo visible todas y cada una de las vulneraciones que puedan ocurrir del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación. Debemos combatir la cultura del descarte. No podemos tolerar la discriminación y la relativización de la vida de las personas mayores, Nelson. Así es. Muchas gracias, Luis Francisco Cabezas, director general de Convite Asociación Civil. Seguimos entonces, amigos, en La Cola Feliz. Mariela, muy próxima.